momentito, por favor. Sí, sí. Gracias. Denoi, eskerrik asko Josu, aurkezpenagatik eta Euskadiko enpresa arloarentzako erreferentea den eta elkargi antolatzen duen finantzaketari buruzko goi bilera berriztatu honen irekieran parte hartzera gonbidatzeagaitik. Como les decía, efectivamente este encuentro es un referente en el ámbito empresarial y lo siento, pero yo también les voy a hablar de Lehman Brothers. De hecho, de alguna manera no he dejado de hacerlo en todas mis intervenciones en materia financiera y ahora que celebramos este 10º aniversario es imposible resistirse. Dice Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, que si en lugar de ser Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters, el mundo sería hoy muy diferente. Se supone que para bien. Entiendo que Lagarde no quiere enardecer a las feministas ni fustigar a un mundo como el de los banqueros de inversión con fama de machista, sino que el argumento de fondo se refiere a la conveniencia de la diversidad, siguiendo el argumento de que algunas de las peores consecuencias de la crisis se derivan del llamado pensamiento de grupo, group thinking, en el que quedaron disueltas rápidamente cualquier tipo de voces críticas. Creo que disiento porque el comportamiento del grupo es inherente al mundo financiero. Es mejor equivocarse con el grupo que correr el riesgo de hacerlo en solitario y por eso las finanzas funcionan como los bancos de peces que marchan todos juntos. Es muy difícil no perder los nervios y permanecer impasible cuando los demás se están enriqueciendo rápidamente. Y además, como dicen los americanos, nadie quiere retirar el recipiente del ponche mientras dura la fiesta. Luego, a toro pasado, todos y cada uno de nosotros, cada uno de los protagonistas, tendrán explicaciones razonables para su comportamiento. Las crisis financieras y los fraudes se sustentan en la naturaleza humana y no solo en las instituciones y en el marco legal. Por eso existieron, existen y existirán, como nos mostrará Charles Kildenberger en su magnífico libro titulado Manías, pánicos y cracks. Cuando las instituciones fallan, debemos recurrir a la regulación y cuando la naturaleza humana nos decepciona, debemos recurrir a la educación. Nueva regulación ha habido en calidad y en cantidad y parece que hay un acuerdo generalizado que ha logrado hacer el sistema más sólido, como prueban los nuevos requerimientos de capital a la banca, que, por otro lado, han impactado negativamente en su rentabilidad. Para que se hagan una idea del esfuerzo que la regulación supone, les diré que, tras la crisis, el personal dedicado a supervisión en la Reserva Federal de Estados Unidos ha pasado de 3.000 a 4.800 personas. Por eso, en todos estos años, no solo hemos hablado de regulación, también hemos hablado mucho de educación. Sí, porque se entiende que la falta de educación financiera ha sido una de las claves que ha profundizado los estragos de la crisis. La verdad es que la educación financiera no se puede deslindar de la educación económica y la tributaria. Por cierto, un campo, este último, en el que mi departamento ha tomado ya la iniciativa de llevar a las aulas el conocimiento del concierto económico. Y también es cierto que, tratándose de educación, el nivel nunca es suficiente. Pero es que, además, parece evidente que la gente corriente tiene una deficiente comprensión del significado del sector público y del sistema financiero, incluso en aquellos aspectos más básicos que afectan a la vida ordinaria, como son las decisiones de endeudamiento, de ahorro o de planear la previsión social futura.
Sin duda es imposible hacer recomendaciones sencillas para proteger de forma más efectiva al consumidor de los servicios financieros. No compres aquello que no entiendas, elimina deudas, diversifica, desconfía de los chollos. También se puede cerrar la pinza con una regulación como la MiFID, que hace los mercados más transparentes y protege a los inversores. Pero nos engañaríamos si pensáramos que en materia de educación estamos ante una cuestión meramente técnica, porque los valores importan, o dicho de otro modo, tan importante como la educación técnica es una educación ética. Tomemos el caso de la experiencia americana de la subprime, que algunos resumen diciendo que en la misma concurrieron unos banqueros codiciosos y desaprensivos y unos políticos irresponsables para hacer que accedieran a la propiedad de la vivienda unos sectores de la población que no se lo podían permitir. O para el caso miremos a nuestra propia burbuja inmobiliaria, porque en ninguno de esos ejemplos es posible entender lo que pasó sin considerar un problema ético de fondo que lanzó a la sociedad a un frenesí especulativo. Y en lugar de hablar de los banqueros y la gente corriente, lo hacemos de empresas no financieras y sus directivos, por un lado, y los macroeconomistas. Por otro, ¿acaso cambian mucho las conclusiones? Hoy en día no solo se da un proceso galopante de concentración de capital, sino que, como les exponía yo aquí el año pasado, de la mano del fundador del Boston Consulting Group, el juego del mercado justifica el lema «utiliza más deuda que tu competencia o sal del negocio». El razonamiento de Bruce Henderson era el siguiente: si un competidor tiene ventaja en costes, puede usar más deuda y obtener más beneficios, o, con el mismo beneficio, tener menores precios y desplazar a sus competidores. El competidor de altos costes se verá siempre abocado a utilizar más deuda para sobrevivir y crecer, y aún así se verá en riesgo de que un uso apropiado de la deuda por quien tiene ventaja en costes le saque del mercado. Seguramente saben, porque aparece en los mejores manuales de gestión financiera, que Franco Modigliani y Merton Miller ganaron el Premio Nobel por demostrar la irrelevancia de la estructura de financiación. Es decir, que para un determinado cash flow, el montante de la deuda no afecta al valor de una compañía. Esa prueba se basa en que el inversor puede compensar el mayor apalancamiento de una sociedad respecto a otra, tomando prestado con carácter personal con el menor aporte de capital que le supone la primera. Siendo esto así y teniendo en cuenta que el tratamiento fiscal de la deuda es favorable, el camino para la financiarización no podía quedar más expedito. Pero claro, por brillante que a uno le parezca el teorema de Modigliani y Miller, el mismo alcanza a decir muy poca cosa cuando se tiene en cuenta que se están comparando activos con diferente nivel de riesgo. Seguramente es por esta razón por la que escucho a inversores que dicen seguir criterios de valor, que buscan empresas familiares con un proyecto sólido y poca deuda, al parecer con excelentes resultados. Yo les deseo sinceramente que las encuentren y a ustedes que tengan la fortuna de trabajar en algunas de ellas, si es posible. Pero lo cierto es que esa figura tiende a ser cada vez más un rara avis en el panorama corporativo de hoy. Creo que los argumentos anteriores se desprende claramente que la gestión de la deuda es el gran caballo de batalla para cualquier responsable financiero. ¿Cuál es el nivel de riesgo aceptable y cuál es su impacto en el cash flow en un contexto de incertidumbre? Nunca tendremos una respuesta unívoca y clara y siempre estaremos expuestos a fuentes de inestabilidad que no habíamos identificado previamente. En esto ustedes, los gestores financieros, están en la misma situación que los macroeconomistas. Bueno, la situación de los macroeconomistas es todavía peor, porque aunque también precisan de una buena dosis de reeducación, pero mientras ustedes pueden venir a esta cumbre del Carnegie a refrescar conocimientos y adentrarse en otros nuevos que tienen que ver con la inteligencia y las emociones, me temo que ellos no cuentan con escuelas que enseñen nada diferente a aquel paradigma que aprendieron en su juventud y que fue el que condujo al reciente desastre. Ya saben,
mercados financieros eficientes y un mundo real y un otro financiero separados, en el que el segundo tiene una mera función de espejo del primero. Hoy ha habido y hay economistas heterodoxos, no confundir estos con los pronosticadores de catástrofes que tanto abundan, que trabajan en el nuevo paradigma siguiendo, entre otros, la estela de Minsky. Este fue el autor de la hipótesis de la inestabilidad financiera, que en 1982 escribió un libro con el título «¿Puede volver a ocurrir?», haciendo referencia a la crisis del año 29. Por supuesto que podía volver a ocurrir, como hemos visto en la gran recesión. Estos economistas nos sirven de inspiración, pero hay que reconocer que no son una corriente que tenga influencia hoy en día. Sin embargo, aunque no en la academia, sí en el mundo oficial, hay un reducto de sentido común, que es el del Banco Internacional de Pagos de Basilea, al que, como saben, por otras intervenciones, a mí me gusta prestar atención. Hace un año ya me hacía eco de que el Banco Internacional de Pagos nos recomendaba hacer un seguimiento a los indicadores del ciclo financiero en el peso del crédito, en el PIB y el peso del servicio de la deuda. Pues bien, lo que nos dice en el informe de este año es que hay un continuo deterioro en el balance de las empresas no financieras en Estados Unidos, el Reino Unido y, en menor medida, en Francia y en otros países europeos. El deterioro es evidente por el constante incremento del apalancamiento, la significativa caída de los ratios de cobertura del interés y por el descenso del porcentaje de empresas calificadas A o más. Afortunadamente, en Euskadi estamos reduciendo el peso de la deuda del crédito, que se dobló antes de la crisis hasta alcanzar el 130%. Y estamos en el 96%, un valor menor al existente incluso en el año 2004, gracias tanto al comportamiento de las familias como de las empresas. Esto es muy importante porque significa que hemos estado consiguiendo un alto crecimiento que se sitúa en torno al 3% en estos últimos 3 años, a la vez que reducíamos significativamente la dosis de esteroides que alimentaba una demanda sobrealimentada. De acuerdo con las cuentas patrimoniales de las empresas que elabora el Eustat, entre el año 2009 y el 2015 se ha producido una reducción del peso del endeudamiento en el activo total de las empresas de 10 puntos, pasando de un valor del 58% al 48%. Esto supone un total de unos 12.500 millones de euros de menor endeudamiento, lo que, habida cuenta de las cifras totales de crédito antes citadas, significa que las familias también han contribuido significativamente a su reducción, sobre todo a través del menor crédito hipotecario. Por decirlo en términos de los conceptos que estábamos utilizando antes, generamos un mayor cash flow con un volumen claramente menor de deuda. Parece, por tanto, que hemos mejorado la gestión notablemente. Caso aparte es el del sector público, al que le corresponde jugar un papel diferente. En 2009, el desplome súbito de los ingresos ocasionó un déficit en las cuentas del Gobierno del 3,9% del PIB. En este caso, cuando caen las ventas, no caen los costes, porque las escuelas y los hospitales mantienen su actividad e incluso necesitamos proteger a más personas que se quedan sin recursos. Desde un nivel testimonial antes de la crisis, la gran recesión ha ocasionado que la deuda ha crecido hasta alcanzar los 9.900 millones de euros, lo que es casi el volumen del presupuesto no financiero. Y eso que se ha realizado un ajuste notable, con un sacrificio claro del funcionariado, y hay que reconocerlo, reduciendo también los niveles de inversión. El lema que ha presidido la acción de Gobierno ha sido, primero, la gente y los servicios públicos esenciales. Creo que se ha llevado y que se está llevando a cabo una gestión económica prudente y equilibrada. Con la vuelta del crecimiento, estamos propiciando una clara recuperación salarial y de los niveles de inversión, y vamos a adelantar 2 años la consolidación fiscal con la eliminación del déficit este mismo año y con la consecución en breve del objetivo del 13% de la deuda sobre el PIB,
también de forma anticipada. Hemos disfrutado y todavía disfrutamos de un periodo de alto crecimiento que hay que aprovechar para ganar margen de maniobra para el futuro. Bendita sea la deuda que nos permitió seguir nuestra singladura en medio de la tormenta. Bendita es también la deuda que les permite hacer florecer a sus empresas. Pero ustedes, como yo, tenemos la difícil misión de gestionarla para que genere renta y bienestar y no se convierta en una carga que nos domine en un contexto de incertidumbre. Hay sectores que pretenden que una vez vuelta la calma, la tormenta nunca existió, que la nave sigue igual de impoluta. Quieren que vuelva tal cual aquella nave que fue engalanada generosamente justo antes de la crisis, cuando los gastos en educación y en sanidad, por ejemplo, crecieron más de un 40% entre el 2005 y 2009. Yo soy el primero que alberga la esperanza y que trabaja por una mejora del bienestar, pero no hay que olvidar la profunda realidad. El capítulo 1 del presupuesto del Gobierno vasco, el capítulo de personal, que representa más del 40% del presupuesto, se va a incrementar el año que viene en más de un 4%. Pero, al parecer, para algunos esto es simplemente una bagatela. Ante esto, con la misma convicción que he defendido la necesidad de una subida salarial ante los empresarios, tengo que decir que el Gobierno sigue en la práctica sus compromisos y que me parece que algunos están olvidando la profunda realidad. Volvamos a la profunda realidad de la complejidad del mundo en que vivimos. El Banco Internacional de Pagos lanza otras advertencias respecto al posible efecto de sorpresas de inflación que pueden elevar los tipos y alerta del estrecho margen por el que se tiene que discurrir la normalización de la política monetaria. El Banco de España nos